Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve, ¿a qué esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Romanos 8, del 24 al 25. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de Portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de lunes 14 de abril del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia inmerecida que Jesús nos entregó, y Él se entrega en la cruz y muere en esa cruz para liberarnos. No es un símbolo, es un sacrificio ejercido por Él para el bien y por el amor de nosotros. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Calidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre todas las mañanas, papá nos ha venido dialogando y nos ha venido dando SOS. La semana pasada estuvimos hablando, o papá nos estuvo hablando sobre el pecado, sobre sus distintas formas de manifestaciones y cómo combatirla. Y hoy, papá nos quiere hablar sobre un tema muy importante. Y esta es una de las armas más grandes que nosotros tenemos para combatir al pecado. Y esta es la esperanza. Y por eso el título de esta mañana, de este devocional, Dios lo ha titulado: La esperanza sin fe solo es una ilusión. Y una fe sin esperanza solo es religión. Sí, hermanos. Estamos en medio de una generación que habla de la fe con la boca llena, pero vive sin esperanza en su corazón. Estamos en una generación que le canta a Cristo, a Cristo. Cristo es mi esperanza, pero en el fondo se resigna a vivir como si Dios no fuera a intervenir, como si Dios no estuviera actuando, como si Dios no estuviera haciendo su obra. Pero no se mueven en obediencia, que asisten a la iglesia, pero su alma está vacía de expectativas. Ahora yo pregunto, ¿en qué momento dejamos de esperar en Dios con pasión y comenzamos a vivir en una forma automática? Esta es una gran tragedia, hermano, de nuestros tiempos. Hemos aprendido a vivir con una fe muerta y una esperanza ilusoria. Hemos convertido la esperanza como un consuelo emocional y la fe una fórmula doctrinal. Y en ese terreno fértil de autoengaño, el enemigo ha sembrado conformismo espiritual, resignación, tibieza y falta de paz que adormece el alma. Y aquí es donde comenzamos a fallar y comenzamos a pecar. Muchos ya oran, muchos ya no oran con fervor, porque han dejado la esperanza, se le ha perdido la esperanza. Muchos ya no actúan en fe, porque se acostumbraron a vivir frustrados. Muchos predican de un Dios que obra milagros, pero en su interior ya no creen que Dios lo hará con ellos. Y como decía el culto de una pastora ayer que estuve mirando, realmente ahí es cuando comienza uno a preguntarse por qué Dios sí lo hace con él y no conmigo.
Y estas son las preguntas que el enemigo quiere que tú te hagas para desafiar y matar la esperanza en los corazones. Y algo que es completamente cierto, cada uno tiene un proceso totalmente distinto. Muchas veces el enemigo nos ha hecho pensar el por qué Dios permite que nos pasen las cosas malas. Que por qué a esa persona tan buena le pasó X, Y o cosas. Pero son etapas y son procesos que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Muchas veces lo que nosotros vemos como una situación mala es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Pero esto ¿por qué pasa? Porque nuestra esperanza en Dios también la crucificamos, la matamos en una cruz. Y aquí es donde el Espíritu Santo hoy nos confronta. Una esperanza sin fe es una mentira emocional, como dije anteriormente. Y una fe sin esperanza es un rito vacío. Y no es mentira. Nosotros queremos vivir en una religión, mas no queremos vivir en Dios. Este devocional no es una lectura para animarte emocionalmente. Y no es mi intención. Yo quiero confrontar tu corazón. Yo quiero confrontar tu alma. Yo quiero que reflexiones, no que te alegres y que te emociones. Porque la emoción es efímera. Pero si tú reflexionas, ahí es el punto de partida para tu cambio. Este es un llamado urgente al arrepentimiento espiritual, hermano. Es una confrontación divina para volver a la verdad de la fe bíblica. Esa es la esperanza que actúa, que insiste, que confía en medio de lo imposible. Porque si decimos que creemos, debemos de esperar. Y si esperamos, debemos de actuar. Dios no obra en corazones resignados, ni en espíritu vacío de expectativas. Dios se manifiesta en aquellos que creen y que verdaderamente están esperando en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no esperar? ¿Cuántas personas no han tenido que esperar miles de años? Tuvieron que esperar bastantes años para que la promesa se diera. Y aquí quiero tocar varios aspectos para tratar en este tema. El primer aspecto es que la fe sin fe es un castillo de aire. Mira, cuando Pablo dice en Romanos 8:24 que la esperanza que se ve no es esperanza, está derrumbando el concepto humano de lo que muchos llamamos fe. El mundo llama fe a esperanza, llama fe es a la esperanza de cualquier deseo que estamos supuestamente esperando, pero lo tenemos que ver en un deseo de buena intención. Pero la Biblia la define como una seguridad interna basada en la palabra y en el carácter de Dios. Es decir, que la esperanza sin fe no es esperanza, es optimismo emocional, sin sustancia espiritual. Y es lo que hoy muchos pastores de iglesias están haciendo con el pueblo. Porque es que un optimismo, una fe emocional, hermano, no es ningún tipo de base. No hay estructura en eso. ¿Por qué creen que muchas iglesias se acaban? Así como comienzan, así se acaban. Porque todo lo quieren estructurar bajo la emoción. Porque muchas personas conocen de Dios y a los 3 meses se están saliendo de la iglesia. Porque van esperanzados en recibir algo y no saben y piensan que el algo es lo que ellos desean.
pero no saben que el algo que ellos van a recibir es la transformación que va a haber en su corazón y en su espíritu. Ese es el algo. Vemos el ejemplo del pueblo de Israel, de los días de los profetas del profeta Jeremías. Ellos decían tener esperanza que Dios los salvara de Babilonia, pero vivían en pecado, idolatría, injusticia y rebelión. Los falsos profetas hablaban de la paz cuando no había paz. Jeremías 6:14 decía: ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la obediencia que da la vida en esperanza? Su esperanza no era fe, era ilusión. Y muchas veces es lo que nos sucede a nosotros. Queremos vivir en una ilusión y esa ilusión la llamamos fe, la llamamos esperanza. Pero hoy sucede lo mismo. Decimos a Dios, decimos que Dios lo hará, pero no oramos. Decimos que Él restaura, pero seguimos atados a los mismos pecados. Decimos, yo espero en Dios, pero nuestra vida es evidencia de incertidumbre, de duda y de desesperanza. Hoy estamos llamados a la fe verdadera, a lo que es solo autoayuda espiritual. Y no podemos estar llamados a él. Estamos llamados a esperar a lo que escatimamos emocionalmente, lo que muchas veces no creemos que Dios lo hará, y a eso le llamamos esperanza. Hermanos, la esperanza sin fe no mueve el corazón de Dios. Dios no responde a sentimientos vagos, sino a una fe viva que se manifiesta en la obediencia y en la espera. ¿Qué tipo de esperanza estás provocando hoy en tu corazón, en tu vida? ¿Qué esperanza? ¿Una esperanza basada en tu deseo o una esperanza que nace de la palabra que se cree y que se obedece? ¿Cuál de estas dos estás esperando? ¿O cuál de estas dos estás viviendo actualmente? El segundo aspecto que quiero tocar es que la fe sin esperanza, una obediencia sin expectativa. El otro extremo es igual de peligroso. Tenemos una fe doctrinal, bíblica, que supuestamente es correcta. Y aquí Dios me trae a la mente lo que le pasaba a Saulo de Tarso. La fe que él vivía, que él tenía, era una fe doctrinal. Y era una fe que era supuestamente correcta, pero sin esperanza viva. Es decir, cree en Dios, en su palabra, en su soberanía, pero haber dejado de esperar en Él y que Él haga lo que tenga que hacer. Aquí realmente nosotros estamos montando a Dios y a su vez lo estamos bajando. Entonces ni se montó ni se bajó. Y esto es terrible. Este tipo de fe está retratada en Marta, la hermana de Lázaro, en Juan 11, cuando Jesús llega después de la muerte del hermano y Marta dice: yo sé que resucitará en el tiempo de la resurrección, en el día posterior, pero su fe teológicamente era correcta, pero no estaba acompañada de la esperanza presente.
No esperaba un milagro hoy, solo esperaba que algo ocurriera algún día. Algún día. Esa fe es la que abunda hoy en la iglesia. Una fe sin expectativa. La gente cree que Dios es real, pero ya no espera que Él intervenga en la vida de cada uno de nosotros, que nos transforme. Sirven en un ministerio, pero con un corazón lleno de cansancio. Oran por costumbre, pero no por convicción. Oran, pero sin expectativas. Citan versículos, pero no lo viven con pasión. Hermanos, la fe no es fría, no es ritualista, no es neutral. La fe auténtica es dinámica, es poderosa, es esperanza. Hermanos, Hebreos 11:1 lo dice muy claro, yo creo que demasiado claro, y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de que no se ve. Es decir, que si no hay esperanza, no hay fe. Lo que hay es una religión, y la religión sin fuego solo produce frustración y muerte espiritual. El tercer aspecto que quiero tocar hoy es cuando la fe y la esperanza se encuentran, el cielo se abre, y no es mentira. Hermanos, la verdadera vida espiritual comienza cuando la fe y la esperanza se abrazan. Una fe sin esperanza está incompleta, y una esperanza sin fe está muerta. Pero cuando ambas operan juntas, se activa el poder de los cielos, y no es mentira. Abraham creyó y esperó. No solo creyó en la promesa de Dios, sino que vivió con una expectativa santa, aunque cuando su cuerpo estaba como muerto, en Romanos 4, 18, 21, no se debilitó en la fe, ni dudó en la promesa. Siguió esperando con esperanza viva. Y es lo que hoy Dios nos está pidiendo, que unamos nuestra esperanza con la fe. Lo mismo vemos en la mujer del flujo de sangre, en Mateo 5. Su fe la llevó a tomar a tocar un manto, pero su esperanza la mantuvo luchando entre la multitud. Jesús no dijo, tu teología te ha sanado, ni tu intención, sino tu fe te ha hecho salva. Pero esa fe está unida a una esperanza concreta. Si tan solo tocase su manto. Hermano, qué palabra tan linda, qué esperanza tan preciosa. Si tan solo tocase su manto. Ella esperaba que al momento que tocase su manto, su milagro se le daría, porque tenía fe en ese hombre que llevaba esa túnica, ese manto. Cuando creemos con firmeza y esperamos con paciencia, el milagro, hermano, va a llegar. La gloria se manifiesta, el corazón se fortalece y la vida cobra sentido. Hermano, ¿cuánto no cobró sentido mi vida cuando Dios me levantó de esa cama, estando en UCI casi 2 meses y medio, que estuve en UCI? Por mí no daban un peso los médicos. Los diagnósticos todos los días, cada día era peor. Pero yo tenía una familia, una esposa, unos hijos, y yo creía en ese Dios. Yo tenía la esperanza que iba a tener vida, y aquí estoy hoy hablándole a ustedes. Hoy quiero concluir
con algo, y es que Dios no se mueve por ritos, sino por una expectativa viva. Hoy es día, hermano, de hacer un alto y preguntarte con honestidad: estoy diciendo que tengo fe, pero he dejado a un lado la esperanza. Estoy hablando de la esperanza, pero no tengo una fe viva que me empuje a actuar. Estoy orando sin creer, estoy declarando sin obediencia, o estoy esperando sin convicción. Hermanos, es tiempo de arrepentirse de la religiosidad sin fuego, del cristianismo sin expectativas, de la espiritualidad sin resultado, de Dios que no quiere que digas tengo fe mientras te resignas al fracaso. Dios no quiere eso. Dios no quiere que digas eso. No blasfemes diciendo que tienes fe cuando estás resignado al fracaso, hermano. Ni que digas espero en Él mientras vive en desobediencia y en pecado. ¿Cómo vamos a esperar en Dios si estamos haciendo todo lo contrario? Si verdaderamente estás esperando en Dios, tienes que tener la capacidad de esperar, porque la espera es difícil. Hermano, es demasiado difícil, pero no es imposible. Y muchas veces se nos olvida cuánto es la bendición cuando sabemos esperar en Dios. Es demasiado grande. Dios honra al que cree y al que espera en Él. Los cielos responden cuando la fe activa el alma y la esperanza mantiene la mirada firme en lo invisible. No te conformes, hermano, con una vida mediocre en la fe. Levanta hoy la fe y espera con confianza santa. Hoy estamos entrando a un proceso, a un tiempo de Semana Santa, donde hoy, si quieres verdaderamente honrar ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, date un tiempo con Él. Da ese paso de fe en hablar con el Señor y de aceptar lo que verdaderamente Él está esperando de ti. Con esto termino esta enseñanza y nos vamos al tiempo de la oración. Padre eterno, hoy me acerco ante ti con un corazón quebrantado, reconociendo que he vivido en una fe a medias, con una esperanza rota. He hablado de ti, pero he dejado de esperarte. He predicado de tu poder, pero he dudado en lo profundo de mi alma. Padre, perdóname. Arranca de mí toda religiosidad vacía, toda rutina espiritual que no tenga expectativa. Quita de mi boca la frase sin sustancia y llévame a una fe viva, ardiente, firme, que sople sobre el espíritu y vuelva a despertar la esperanza que una vez tuve en ti y que los años, las heridas y los dolores apagaron. Padre, hoy no quiero seguir viviendo en una ilusión ni en una resignación. Quiero vivir en una fe que espera, en una esperanza que actúa, en una certeza que no se doblega. Espíritu Santo del Señor, vuelve a encender en mí esa llama de los cielos, que cada oración en mí suba con una fe y que cada día esté lleno
de expectativa santa. Renueva mis ojos, Padre, mis pensamientos, mis decisiones. Que mi vida entera sea una expresión de fe y una esperanza activa. Que donde tu rostro se rinde, yo siga creyendo. Que donde otros se resignen, yo siga esperando. Porque tú eres fiel y tú nunca me has fallado. Te lo ruego en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, yo soy bueno en todo tiempo, en todo